la presencia del Señor, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor. Te damos gracias, oh Dios Todopoderoso. Gracias, mi Dios, por darnos, Señor, la oportunidad de alabarte, de adorarte, la oportunidad que tú nos das de estar aquí como tu iglesia, Señor. Te pedimos y te rogamos en el nombre poderoso de ti, Jesucristo, que seas tú usando a tu siervo Gustavo, que nos trae, Señor, de tu palabra como alimento, Señor, para nuestros corazones, y seas tú glorificándote en cada uno de nosotros, de los que se encuentran en sus hogares. Te lo pedimos y te damos gracias siempre en el único, vivo y verdadero Dios, que es tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Ya va. Ahora sí. Bueno, en esta mañana le damos las gracias al Señor por su misericordia. Le damos a todos y cada uno de ustedes la bienvenida a este lugar, como nos enseña la palabra de Dios, Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús todos y cada uno de nosotros hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así también debemos recibirnos los unos a los otros. Y también nos recuerda la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que esta mañana le recibimos como bendito con toda bendición espiritual en el Señor Jesús, y de la manera como Cristo nos recibió, así también le recibimos. Le damos gracias a todos los que asisten en esta mañana. Tenemos a un invitado, nuestro hermano Rafael. Perdóneme, se me fue el nombre ahorita. ¿Cómo es el nombre? José, ¿verdad? ¿Cómo le dice la iglesia? Que el Señor le bendiga. Bienvenido. Le damos gracias al Señor. Yo no soy muy bueno con los nombres, increíblemente. Me acuerdo de los rostros, pero se me olvidan los nombres.
con mucha facilidad. Pero José, le damos la bienvenida a usted y le damos la bienvenida a todos y cada uno, los que son de casa, también a los que nos ven en línea. Bienvenidos en esta mañana, nos gozamos en el Señor de poder compartir esta mañana de bendición con ustedes. Entre otros anuncios que quería compartir, en primer lugar, solamente recordarle que por favor instale en su teléfono, le rogamos ese servicio, instale la aplicación de Telegram o de Signal, ¿verdad? Esto nos ayuda a comunicarnos rápidamente con usted y hacerle saber si el servicio se suspendió, especialmente en estos tiempos por el frío o por la condición de salud que ustedes saben que yo tengo, mi asma, ¿verdad? El frío y el asma que yo tengo no se llevan bien. Así que por favor, les ruego que tengan eso en mente y así poder comunicarles inmediatamente si el servicio se suspende o no. Sabemos que en esta temporada la temperatura puede descender bruscamente en unas pocas horas y puede descender a límites peligrosos, ¿verdad? Así que nosotros necesitamos comunicarnos con usted. Le rogamos que tenga la aplicación, quizá usted tiene otras aplicaciones que son favoritas para usted. No importa, solo denos el espacio para que por esta aplicación podamos mandarle un mensaje. Imagínese usted si yo agarro a toda la lista de contactos que tengo en el teléfono y comienzo a mandarle un mensaje a cada uno, aunque lo copie y lo pegue, me va a llevar un buen tiempo y puede hacer que omita alguno. Mientras que si usted está integrado en el grupo, en un solo mensaje que se manda le llega a todito. Así que por favor, les rogamos eso en especial. Si usted es miembro, puede usar la aplicación de Signal. Si usted no es miembro, pero desea estar informado porque asiste a la iglesia, use la aplicación Telegram, por favor, para que así nos mantengamos comunicados. Perdón. También quería recordarles, este próximo sábado 21 de enero, en 2 semanas, vamos a tener la presentación de las finanzas del año 2022. ¿De qué se trata esto? Escogemos el tercer sábado del primer mes de cada año para poder abrir las finanzas delante de ustedes. Que usted tenga conocimiento cuánto dinero entró en ofrendas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Cómo se usó, qué fue lo que se pagó, cómo se invirtió. Es importante que usted sepa todo esto. Porque además, si usted es miembro que ofrenda con nombre ese día, le tenemos que entregar una carta que por el IRS usted puede aplicarle en su deducción de sus impuestos. Este año, la carta que usted va a recibir incluye la información de esta iglesia como una organización sin fines de lucro con el estatus 501C3. Y esto es muy importante. Ahora incluye la confirmación del estatus y el número del Tax ID de la iglesia para que usted lo use a la hora de llenar sus impuestos. Es decir, si alguien generosamente nos ayudó en el año con tanta cantidad, pone, doné tanto a Iglesia Bíblica Jesucristo Roca Eterna y aquí está la carta que soporta esa donación. Esto es muy importante. Si usted no es miembro, pero ofrenda con nombre, también venga, porque tenemos que entregarle esa carta a todos y eso tiene que ser en los primeros 30 días del mes de enero. La otra cosa es que si usted no es miembro y usted no ofrenda con nombre, pero usted tiene curiosidad de saber cómo es esto, venga también, es bienvenido. Abrimos, no tenemos nada que ocultarle a nadie. La palabra de Dios dice, es necesario que el siervo sea hallado fiel, y no solamente en la predicación, sino en todo, en la administración de los recursos. Necesitamos escuchar de ustedes si ustedes tienen una mejor idea de cómo podríamos hacer las cosas, ¿verdad? Así que ese día tomamos entre 1 hora y media y 1 hora y 45 minutos para hacer todas estas cosas, informarle a usted y entregar las cartas. También ese día vamos a elegir a la secretaria de la Junta Directiva porque es algo que tenemos que notificar a la Secretaría del Estado. Nuestra hermana Carmen ha servido en esto por más de 1 año ya y le damos gracias a Dios por ella, pero ella no puede seguir en el cargo y entonces vamos a elegir otra persona, ¿verdad? Así que por favor, ese día es importante que nosotros tomemos esas decisiones, porque esto también tiene que notificársele pronto a la Secretaría del Estado. Y a continuación vamos a tener la lectura bíblica que en esta mañana la trae nuestro hermano Anthony Molina, que es diácono de nuestra congregación. Y la lectura se encuentra en Habacuc capítulo 3, versículo 1 al 19.
Hermano Anthony, el tiempo es suyo. Creo que este micrófono está abierto, hermano. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Nos vamos a poner de pie y vamos a buscar las escrituras en Habacuc 3:1-19. Me alegra mucho verlos a todos aquí. Otro domingo más del 2023. Podemos ver que el mundo está malo, ¿verdad? Y gracias a las escrituras podemos ver que no se va a poner mejor, se va a poner peor. Y esa es la mano de Dios, porque así como Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de juicio, ¿verdad? Pero podemos pedir misericordia. Amén. Cuando estén listos pueden decir un fuerte amén. La palabra de Dios, bendecida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice así. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Delante de su rostro iba mortandad, y sus pies salían carbones encendidos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de las tierras de Madián temblaron. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgenta lanza. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Entré en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que no lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Todos juntos, hermanos.
Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Amén, gloria a Dios, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias te doy por todas estas personas que están aquí persistiendo, Padre Santo, en tu palabra. Te pido que ponga las manos, Padre Santo, en esas personas que están enfermas, a las que tienen depresión, Padre Santo, que tu sangre siempre las cubra, Señor Jesús. Muchas gracias por otro día más de vida, Señor. En nombre de tu Hijo Jesús te agradecemos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermano. Gracias, hermano. Muchas bendiciones. Gracias. 1, 2, 3. Bueno, le damos gracias a Dios por su palabra. Mire cómo son las cosas. Me acabo de acordar del nombre del hermano. José Montesino, ¿verdad? Dios le bendiga. Mire, es que la memoria mía me va a andar por todos lados, pero bueno, gloria a Dios que me acordé. Bienvenido, Dios le bendiga. Ahora bien, vamos a darle el tiempo a los niños a que pasen con sus maestros a sus clases. Los adolescentes tal vez tengan que pasar con una de las hermanas porque el hermano Edgar no está bien hoy, ¿verdad? Está resfriadito, así que sigamos orando por él para que se mejore y también oremos por nuestro hermano Rafael, que siga mejorando en su salud y así por todo y cada uno de los que están enfermos. Amén. Bueno, en esta mañana, hermanos, hay un pasaje del que mucho se ha hablado en la Escritura y es cuando llegaron delante del Señor Jesús los fariseos para tentarle y le mostraron una moneda y le preguntaron si era lícito pagar los impuestos o no. La intención, evidentemente, era provocar que Jesús hablara contra el sistema y por hablar contra el sistema viniera a Roma y se deshiciera de él. Pero el Señor, conociéndoles en sus astucias, les revierte y les trae una enseñanza que nosotros no podemos ignorar el día de hoy. Y vamos a compartirla, y es la importancia de separar, de dividir. Dijo el Señor Jesús: dad a César lo que es de César, pero dar a Dios lo que es de Dios. O sea, no olvidarnos de que debe existir, así como hay un cuerpo espiritual y hay un cuerpo natural, así también debe haber algo que como el mundo nos obliga a darle, también nosotros mismos de nuestra conciencia nos obliguemos, no que nadie nos obligue, es que nosotros nos obligamos también a dar a Dios. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de dinero, porque si usted piensa que estoy hablando de dinero, ya comenzamos con el pie izquierdo. Estoy hablando de algo más importante que hay que darle a Dios, ¿verdad? Y es el sentido de darnos a nosotros mismos y darle nuestra vida, de manera que también lo podamos glorificar en las cosas que hacemos. En la lectura bíblica de hoy, el texto bíblico se encuentra en Mateo capítulo 22, y vamos a ver desde los versículos 15 hasta el versículo 22, cómo en la palabra de Dios se da esta situación y el Señor usa esta oportunidad. Muchos creen que el Señor les contestó como para ofenderlos o para intimidarlos, pero la intención del Señor Jesucristo, cada vez que usted la analiza, fue hablar verdad. Enseñar, hermana, gracias, fue enseñar. Mire, mi amado hermano, déjeme decirle una cosa, porque el mundo y sus ideas, la sociedad y sus ideas nos engañan. Hoy se nos dice que debemos de ser, la palabra en inglés es kind, sí, noble, pero también es en el sentido de que no diga a nadie nada que le incomode. Ese es el kind, ser kind. Pero hay una trampa en esto, porque en realidad en la Biblia Jesús nunca nos dijo sean kind. Jesús lo que dijo es que primero que entendiéramos la verdad, que aceptáramos la verdad y que en amor habláramos la verdad. Hablar en amor la verdad no es hablarla suavecito, no es tratar de disimularla, no es tratar de ocultarla. Hermano, si alguien ama su profesión, un médico ama su profesión, y yo llego a que me atienda, y él encuentra que yo tengo un tumor que me puede quitar la vida, y ese médico, por ser kind, por ser noble, no me dice a mí cuál es el problema y cómo puede resolverse, ese médico no me ama a mí, ni se ama a él, ni ama su profesión, porque me está mintiendo. Nosotros tenemos que entender que nuestras relaciones, óigame bien, de pareja, de familia con nuestros hijos y nuestros padres,
con nuestros amigos, si nosotros no podemos hablar verdad, esa no es una relación saludable. Si yo no puedo decirle a alguien lo que en mi punto de vista está malo, aunque esa persona no lo acepte, óigame bien, no estoy diciendo ni siquiera que el requisito es que lo acepte, pero si yo no puedo decírselo, esa relación no está caminando como debe de caminar. Porque una cosa diferente es que ese médico me diga a mí, mira, tienes un tumor y si no te lo operas tú vas a morir. Y yo digo que yo no me lo quiero operar, ese ya soy yo. Yo soy el que con la información decidí hacer otra cosa. Pero no lo hice en ignorancia, lo hice con conocimiento de causa. Este es el problema con nuestra vida de fe, porque hoy se nos ha dicho, y a mí me lo han dicho ya muchas veces, pastor, pero ¿por qué usted le dice a los testigos de Jehová que están en un error? Porque lo están. Porque ellos dicen que Jesucristo cuando comenzó a existir, cuando Dios lo creó, para ellos lo creó, era el arcángel Miguel. El problema, por ejemplo, estoy dándoles un ejemplo, además una ilustración, es que ontológicamente, al decir que el arcángel Gabriel, cuando Cristo nació, vino a ser Jesús en la carne, en realidad estoy hablando distintamente de qué cosa, de dos personas. Son dos personas distintas, con dos existencias distintas, porque estoy asumiendo que Cristo solamente es Cristo cuando estuvo en la carne. Y esto es un error. Cuando Cristo resucitó, ¿qué pasó? ¿Volvió a ser el arcángel Miguel? Hay un problema ontológico en eso. Y parte del hecho de fíjense bien, si la Biblia, como lo dice Colosenses 3:15, Jesucristo es el primogénito de toda la creación, quiere decir que a través, y lo dice la palabra, que a través de él Dios creó, óigame bien, los cielos y la tierra. ¿Dónde estaba Cristo cuando fue creado? ¿Dónde? Si no existía nada. Solo Dios. Entonces él también era ¿qué cosa? Dios. Pero en este argumento los hombres razonamos. Y quiero decirles esto en amor, porque no es que yo no acepte que un testigo de Jehová me hable. Es más, yo los escucho. Y es parte de esa libertad para expresar, en que uno puede decir una cosa que piensa y otro puede decir otra cosa que piensa. El problema está cuando alguien me dice que hay más de una verdad. Porque esto hace que lo demás sea, con el perdón de usted, un relajo. Cada quien tiene una verdad, por lo tanto nadie se equivoca. Si cada uno de nosotros tiene una verdad, también cada una de las personas que está presa tiene una verdad. Por lo tanto, no deberían de estar presos. Pero si hay una verdad de que existe bien y mal, y hay una diferencia entre bien y mal, y hay un castigo para el mal, es por esta razón que ellos están allí. Y es por esta razón que cualquiera de nosotros que llegara a cometer un error similar, terminaría allí. Hay bien y hay mal, y Dios los separó. Isaías nos hace una advertencia grave. Dice Isaías, ay del que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. El amor te dice la verdad. Tú tienes que educar la relación, tú tienes que formar la relación con tu cónyuge, que sea una relación sincera, en la que tú puedas decir lo que tú piensas que está mal. Porque si esa relación no te permite eso, entonces es una relación tóxica y enfermiza. Tiene que ser una relación con tus amigos de la misma manera. A mis amigos, muchos se fueron de mí cuando solamente les dije, miren, saben, tengo buena noticia. Recibí a Jesucristo como mi Salvador. Tenía yo 19 años. Y se los he dicho, y muchos de ustedes se ponen a reír, salieron corriendo como que tenía lepra. Yo no los volví a ver. No eran mis amigos. Eran mis amigos cuando yo participaba de todas las tonterías que hacíamos. Cuando yo iba en todas esas disoluciones, yo no bebía, pero por supuesto ellos andaban bebiendo, andaba yo con ellos. Quiere decir que yo participaba con ellos, no porque bebiera, sino porque no les decía que estaba malo. Así me hacía partícipe con ellos. Y la palabra de Dios, francamente, eso es lo que nos dice. Cuando yo vine a la palabra de Dios a los 19 años, uno de los primeros dilemas que me encontré es que en mi propia conciencia yo decía y pensaba que yo era una buena persona, que yo no le hacía mal a nadie.
había crecido, ¿verdad? Tratando de ser un buen hijo, un buen hermano, tratando de ser un buen ciudadano, no meterme en problemas con nadie. Me disciplinaba haciendo ejercicio, a los que les he contado. Hoy me ven tal vez un poquito gordito, pero en esos tiempos yo entrenaba hasta 3, 4 veces al día. Me encantaba el ejercicio. Y no era por vanidad, porque nunca lucí nada del cuerpo que tenía, ¿verdad? Era más flaco que una tabla, ¿verdad? Pero les digo que cuando vengo a la palabra de Dios, una de las primeras cosas que encuentro es en Romanos capítulo 3, cuando dice, no hay justo ni aun uno. Y ese fue el primer choque que yo tuve con el Señor, como que no hay justo ni aun uno. Entonces tú me estás diciendo que yo no soy bueno. Eso es lo que Dios me estaba diciendo. ¿Y por qué me lo estaba diciendo? Porque si alguna vez yo intenté hacer el bien, ¿cuál fue el patrón que yo seguí? Sus mandamientos. No robarás, no matarás, no mentirás. ¿Quién dijo eso? Él. No era bueno porque de mí nací el bien, sino porque trataba de hacer lo que el Señor había dicho en su palabra. Y dice Romanos 3:23, como decimos, el clavo en el ataúd del último, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esas palabras dan miedo. Cuando cuando te dicen que estás destituido, el ser destituido es que fuiste despojado. Y uno dirá, ¿y cuándo tuve yo la gloria de Dios? Desde la creación. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La gloria de Dios, la imagen de Dios está en ti y está en mí y está en todo. Tú sabes que la imagen de Dios está en esas personas que maldicen su nombre y lo niegan. En ellos está la imagen de Dios. Pero la gloria que Dios les ha dado para que ellos puedan entender que son superiores a todos los otros animales de la creación, ellos la han usado para atacar a Dios, para desconocer a Dios. Y en esto todos somos culpables. Recordemos nuestros tiempos cuando nosotros no queríamos oír del Señor. Recordémoslo, ¿verdad? No estoy hablando solo de los testigos de Jehová, estoy hablando de todo. El que nos predicaba le cerrábamos la puerta, nos corríamos de ellos. Hoy nos miramos y decimos, no pareciera, pues no pareciera, pero lo hacíamos. Lo hacíamos en ignorancia, seamos honestos. ¿Sabe por qué? Porque no lo conocíamos, no conocíamos su palabra. Pero ahora el conocimiento, por eso en la palabra dice, al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Ahora que conocemos, llega un momento en el que ya no podemos volver atrás. No porque querramos volver atrás, sino porque lo que hemos conocido tiene tanto valor para nuestra vida, que ya no podemos rechazarlo. Mi amado hermano, en esta ocasión, el Señor Jesucristo está hablando con los fariseos, ¿verdad? Y comienza el pasaje del capítulo 22, hablándole de las parábolas, la parábola del reino, y habla de la fiesta de las bodas. Está hablando en el sentido de autoridad, la celebración en los cielos, cuando el Señor reciba a los redimidos, lo que le llamamos la boda del Cordero. Y nos da una señal en el sentido de que habla de que algunos serán aceptados, pero otros van a ser ¿qué cosa? Rechazados, por lo tanto divididos. Y es aquí donde los fariseos reaccionan y buscan una ocasión para hacerle caer. Bueno, ya que está hablando de tantas cosas, vamos a mostrarle esto. Pero leamos el pasaje para ver qué es lo que la Escritura nos dice, ¿verdad? La palabra de Dios bendita y santificada por Él dice de la siguiente manera. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar.
Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por todas tus misericordias. Te agradecemos por este tiempo y este lugar que has facilitado para que en él seamos edificados. Agradecemos por tu palabra y también, Señor, te agradecemos por el Espíritu Santo, que es el que nos enseña y nos lleva a toda verdad. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin la verdad nadie puede glorificarte, Señor. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, vemos entonces en primer lugar, que al darse esta situación, cuando él está enseñando acerca de las bodas del Cordero y ha hecho hacia los escribas y hacia los fariseos una serie de afirmaciones. Por ejemplo, vemos en el capítulo 22, vemos en la fiesta del Cordero donde dice: entonces dijo a sus siervos, las bodas la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Estoy leyendo el versículo 8 del capítulo 22. Jesucristo les hace claramente una advertencia. Hay muchos que fueron invitados, pero el problema no es que no eran invitados, es que no eran dignos. ¿Y por qué no eran dignos? Porque no aceptaban la autoridad del que les invitaba. No asumían, ¿verdad?, el rol que tiene Dios y el que tienen los hombres, sino que se oponían directamente a la voluntad de Dios. Y ya vamos a ver en qué sentido estamos hablando. Vemos entonces que en primer lugar, los fariseos cuando se acercan a Jesús y le hablan, hay un halago, pero en el halago hay también, ¿qué cosa? Astucia. ¿Y qué es la astucia? Es un pensamiento para la maldad. Es un pensamiento que busca infringir maldad. Se acercaron ahí, se fueron los fariseos después que lo oyeron decir todas estas cosas, de que habían convidados que no eran dignos, por lo tanto estaba hablando directamente, o así lo entendieron, que hablaba del linaje sacerdotal al cual Dios había desechado. Y vamos a ver más adelante, voy a comentarlo en cuál sentido los había desechado. Pero dice aquí que entonces se fueron los fariseos y ¿qué hicieron? Consultaron qué cosa. ¿Cómo sorprenderle en alguna palabra? ¿Qué dice esto del corazón de los fariseos? Era maldad. No estaban diciendo, miren una cosa, ¿por qué no nos sentamos? ¿Por qué no leemos las escrituras a las que él hace referencia y vemos si es cierto lo que él dice? No. El deseo de ellos fue ¿qué cosa? Consultar ¿para qué? Para sorprenderle en alguna palabra. Yo quiero que tú entiendas una cosa. En aquellos tiempos no existían grabadoras, no existía video, pero sí existía, por la tradición oral, una capacidad receptiva de las personas. Contrario a lo que tú piensas, hoy esa capacidad receptiva se ha disminuido, porque ya no necesitamos memorizar nada. La información que necesitamos, ¿qué vamos? Solo hacemos y apretamos el video. Solo abrimos el libro y la leemos. Muchos no vemos la necesidad de memorizarla. Un día de esto estaba escuchando, mientras trabajaba, escuchando el Antiguo Testamento, y escuchaba cómo Salomón consagraba el templo y decía yo, Señor, qué maravilloso sería poder tener memorizada toda esta información, que yo la pudiera tener en mi cerebro y he tratado de memorizarla, pero imagínense, no me acordaba el nombre del hermano que me lo acaba de decir hace 30 minutos y me iba a acordar todos los 37,000 versículos de la Biblia. Pero ciertamente hay información para nosotros. En estos tiempos el oído era más agudo, más perceptivo, porque como no se escribía nada, como no había manera de guardarlo, era recordado por el habla, por el oído, por la comunicación oral. La tradición era oral. Perdón. Entonces estos hombres decían enviar a sus discípulos, ¿para qué? Para que 2 o 3, oyendo lo mismo, recuerde la ley de Moisés, delante de 2 o 3 testigos conste toda palabra. No podía ser uno. Una de las deficiencias cuando usted analiza el juicio que tiene Pilato, porque le han traído a Jesús, es que dice que uno salió diciendo, yo lo escuché decir cuando le dijo que iba a destruir el templo y en 3 días lo levantaba.
pero de fuera de él nadie más dijo eso. Por tanto, el testimonio que pasó se cayó a tierra. Porque ciertamente él dijo esas cosas, pero no las decía en el término físico, lo estaba hablando en el término espiritual. Dice la palabra de Dios, sus discípulos entendieron cuando resucitó que no estaba hablando del templo de Salomón, estaba hablando del templo de su cuerpo, que en 3 días lo iba a levantar. Entonces vemos aquí como dice, fueron entonces los fariseos y consultaron. Mire, hay 2 cosas que podemos hacer con la predicación. Óigame bien. Hay 2 cosas que podemos hacer y lo hacemos como seres humanos, lo hacemos. O dedicamos tiempo y energía a verificar lo que se nos dijo, a buscar la evidencia en la palabra de Dios, o nos vamos a dedicar el tiempo y la energía a encontrar razones para refutar lo que nos dijeron. Así es nuestro corazón humano, es rebelde. Nuestro corazón humano resiste a Dios. ¿Por qué resiste a Dios? Porque no somos como Él. Ahora bien, al hacer esto, buscaban ¿qué cosa? Sorprenderle en alguna palabra. ¿Cuál era la intención? Acusarle para que lo condenaran, para que dejara de hacer milagros y si es posible que lo mataran. Se les había hecho un estorbo. Así es, que dijera algo en contra de Roma para que se lo llevaran y después decir, bueno, era profeta del pueblo. ¿Se acuerda cuando ellos llegan a Jesús y le dicen, ¿quién te dio la autoridad para que haga estas cosas? ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? Yo les voy a contestar, si ustedes me contestan también esta pregunta. ¿El mensaje de Juan, la enseñanza de Juan, es del cielo o de la tierra? ¿Y qué dice? Si decimos que es del cielo, entonces él no va a decir porque no le creímos, o sea, no le creyeron. Pero si decimos que es de la tierra, la gente se va a enojar porque tienen a Juan por profeta y nos van a apedrear porque la ley de Moisés dice que nos apedreen si no creemos en él. Profeta que Dios envió. Entonces le dijeron, no sabemos. Entonces Jesús les dice, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Y se molestaban. ¿Pero por qué se molestaban? Porque lo que salía a la luz era la evidencia de que la Escritura lo dijo por medio de los profetas. Les voy a mandar profetas y a unos los van a cancelar, a otros los van a matar. Porque no van a querer escuchar ese mensaje. Cuando usted escucha las crónicas, cuando usted escucha los libros de los reyes, escucha que estos hombres rebeldes, embriagados de poder, se molestaban porque el profeta venía y les hablaba en contra. Si tú sales, te van a someter los asirios. Si tú vas allá, te van a acabar los babilonios. Si tú vas allá, ¿cómo es que se le llamaba lo de Goliat? Los filisteos te van a acabar también. Y no les gustaba. Usted sabe que cuando Siri se me enciende sola, Siri es desobediente. Por acá en los que dicen que no me está oyendo, pero sí me está oyendo, ojalá que se convierta al Señor Siri. Les digo además en esto, porque ustedes lo pueden saber y lo pueden leer. ¿Dónde fue cuando los babilonios entraron a Jerusalén? ¿Dónde encontraron a Jeremías? En el patio de la cárcel encadenado. ¿Por qué? Porque Jeremías les había dicho que venía el imperio, que los iba a invadir y que iban a ser trasladados 70 años a Babilonia. Jesucristo les dice, y una y otra vez, esa sangre de esos profetas que Dios envió, a los que ustedes mataron, a los que ustedes golpearon, a los que ustedes rechazaron, esa sangre va a ser, de sus manos va a ser pedida cuenta. Y vemos entonces que ellos, a pesar de todas estas cosas, no buscaban hacer diferente con Jesús, sino que buscaban sorprenderle en alguna palabra. Analizaban todo lo que él decía. ¿Qué podemos hacer contra este hombre para calmarlo, para callarlo? ¿Qué podemos hacer contra él para destruirlo? Dice aquí, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Los discípulos de los fariseos venían con los discípulos ¿de quién? De los herodianos, una escuela de la misma línea de Herodes, ¿verdad? Que buscaban entonces, ¿qué cosa? Hacerlo caer. Y dice que diciendo vinieron a él, maestro, oiga bien, sabemos que eres amante de la verdad. Y si era amante de la verdad, ¿por qué no le creyeron?
¿Por qué no le escuchaban simplemente y aceptaban lo que él decía? No querían oír esa verdad. ¿Y eso cómo se le llama en la realidad de la cultura? Un halago. Decir algo que en realidad usted no cree. Es como que alguien se acerque y me diga, pastor, qué guapo se ve usted. Y tal vez no lo cree. Ya lo veo a uno riéndose, por lo tanto tal vez lo piensan, ¿verdad? Se denunciaron todito con la risa. Pero tal vez no lo piensa uno, pero uno va y quiere halagar. Y en el halago hay un peligro, es que el halago es una forma de mentira sutil. Decimos esto para que la persona se sienta bien, pero no es cierto. Y esto es lo peligroso. Porque nosotros mismos ahí caemos en el engaño. Muchas veces decimos, no, yo no miento. Yo no miento. Pero le dije a la persona que la que yo no creía que se veía bien, le dije, qué bien se mira hoy. Le mentí. Es como el otro ejemplo que siempre le doy. A veces viene alguien en el que no confío, pero ni para romper un billete confío. Y viene y me dice, ¿cómo está? Bien. Y me está doliendo hasta el alma, pero no le digo porque no confío en esa persona. ¿Pero qué hice? Mentí. Y la palabra dice que cuando yo miento, por quebrantar ese mandamiento, en realidad los quebranto todos. Porque el mismo que dijo, no mentirás, también dijo, no matarás. Por lo tanto, el que se hace culpable o infractor de una de las leyes quebrantándola es culpable por toda la ley. Entonces dice aquí, ellos vinieron diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y si enseña con verdad el camino de Dios, ¿por qué no lo seguían? Porque no lo creían. El halago es eso, decir lo que no creo. Y dice aquí, y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué dijeron eso? No vas a tener sospecha, no te vas a percibir de nosotros porque tú sabes todas las cosas. Dice, porque no miras la apariencia de los hombres. O sea, ¿por qué Dios permite que le hagan ese halago a Jesucristo? No solo sabe quiénes son ellos, sino que Dios permite, mire, que aún de la boca de los enemigos se dé testimonio verdadero de quién era Cristo. Por eso se registró, para que saliera a la luz la maldad de estos hombres, pero para que también se hiciera memoria de que ellos en su maldad, al no creer en Él, aún así dijeron que Él enseñaba el camino de Dios y la verdad de Dios. Ahora bien, porque no miras la apariencia de los hombres, ¿ok? Esa es como la introducción, pero ahora viene la maldad. Dice así, la astucia. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Por qué el Señor los agarra en la astucia? Número uno, porque César no tiene que ver, y no tenía, y no tiene, y nunca tendrá nada que ver con Dios. Ellos le dicen, tú enseñas qué cosa, con verdad el camino de Dios. ¿Qué tiene que ver César con el camino de Dios? Nada. Ellos, mire hermano, ¿saben una cosa? He estado viendo, y no porque yo sepa, ¿verdad? No tengo la inteligencia para eso, sinceramente. Pero me gusta mucho la ciencia forense. Usan la psicología, el lenguaje corporal, y a veces así es que encuentran a los culpables, a los que cometen crímenes. Porque muchas veces están diciendo una cosa, pero el cuerpo está diciendo otra. He visto así personas del FBI tomar un video y comenzar a hablar con alguien que luego se conoció que era culpable y decía, en realidad dice, y le dice, ¿y usted quería a los niños? Sí, yo los quería mucho. ¿Qué hizo? Con la boca dijo sí, pero con la cabeza, ¿qué dijo? No. Te traiciona. La verdad que tú sabes es más fuerte que cualquier cosa que tú puedas hacer. Aquí pasa lo mismo. Además, el Señor Jesús no necesitaba de eso. Dice el capítulo 3 de Juan, que Jesús no se cuidaba de los hombres porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Él sabía
cuando se le acercaban con malas intenciones. Él sabía cuando se le acercaban en incredulidad, porque es el Hijo de Dios. Pero la pregunta es, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y esa pregunta, al responderla Jesús, lo podía poner en directa oposición contra el imperio romano. La astucia de estos hombres es pensar, si él es un hombre de Dios, él va a poner a Dios por encima de todas las cosas, porque dice el mandamiento de Moisés, dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Amar a Dios sobre todas las cosas. Había una astucia, y esa astucia es la maldad humana saliendo a la luz. Pero en segundo lugar, vamos a ver un detalle, y es cómo el Señor Jesús toma la evidencia. Ok, tú me haces una pregunta, yo te la podría contestar con mi opinión. Probablemente la opinión del Señor Jesús no le iba a gustar a Roma, evidentemente. Pero él no venía a pelear contra Roma, todavía no. Él viene a pelear contra las naciones y ya hemos hablado de eso en otras prédicas. Pero vamos a ver que aquí el Señor Jesús, ok, ustedes me traen una pregunta, entonces vamos a someter la evidencia. Y aquí hay algo de la sabiduría infinita del Señor que los hombres en ese momento no captaron y a veces nosotros tampoco hemos captado. Pero Jesús, conociendo qué cosa, la malicia, óyeme bien, él no se dejó llevar por el halago, por eso les digo, a Dios no lo podemos impresionar, ¿verdad? Una vez escuché a un pastor ahí dando una enseñanza que me puse a llorar, pero no por lo que enseñaba, sino por la tragedia de lo que estaba enseñando, pues. Porque decía que hay que demostrar el amor a Dios, entonces cuando se levantaba en la madrugada, Señor, yo te amo, y yo aquí, diciéndole un montón de cosas tiernas. A Dios no lo impresiona eso. Hacemos más cuando llamamos a Dios, Señor, ten misericordia de mí, pecador. ¿Se acuerdan las dos oraciones del fariseo y el publicano? ¿Ah? El publicano, el fariseo, perdón, se subía a orar a las 6 de la tarde y decía, Señor, gracias te doy porque no soy como este publicano. ¿Ah? Doy ofrenda y oro y ayuno en la semana y hago todas estas cosas. Y el pobre publicano de rodillas no levantaba ni la cabeza en vergüenza y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús les dice, ¿quién de los dos va justificado? ¿Quién de los dos va justificado? El publicano. Aceptó que era un pecador, pero no solo eso, clamó a Dios para que Dios fuera propicio. Cuando dice que Dios es propicio, ¿qué significa que Dios sea propicio? ¿Se acuerda? El arca del pacto tenía una cubierta que era una hoja de oro en la que estaban dos querubines que se tocaban con dos alas los pies, con dos alas los ojos y con dos alas se tocaban las puntas de las alas. Y ahí se derramaba una vez al año la sangre del sacrificio para el perdón de todos los pecados de Israel por un año, porque tenía que hacer eso cada año. ¿Cómo se le llamaba ese lugar? Propiciatorio. ¿Y por qué era propiciatorio? Porque lo que se derramaba ahí, la sangre, era propicia para el perdón de pecados. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hay gente que se ha enojado conmigo, me dice, no, mira qué buen hombre, se fue y donó $2 millones a África. ¿Y cuánta sangre derramó con eso? ¿Estás loco? ¿Cómo derramar sangre si está donando $2 millones a África? Sí, pero no derramó sangre. Eso no limpia un solo de sus pecados. Eso es bueno para toda la gente de África. Es más, les animo, el que tiene $2 millones y lo quiere donar a África, dónelo. Y de paso, si puede donar a Latinoamérica también, no le done a los gobiernos, si dóneselo al pueblo, ¿verdad? Pero eso no quita pecado. Sigue siendo pecador. Y el problema de mi pecado no lo soluciono haciendo buenas obras. Ese es otro engaño que el enemigo ha metido. La Biblia dice claramente, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Cuándo se derramó la sangre? Ahora, ¿Dios está pidiendo mi sangre? No. ¿Por qué? Porque en primer lugar yo fui el que pecó. Mi sangre no es la sangre propicia para mi salvación. Es la sangre del que fue hallado justo, del que no pecó. Pilato 2 veces no halló error en él. Herodes no pudo inculparlo. La Biblia lo dice en los evangelios. Pero además, ¿quieres saber una cosa? Hebreos 4:15 dice así,
Jesucristo fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Es la única persona, después del mismo Padre, ¿verdad?, del Dios mismo, de la que dice la Biblia que no pecó. Es la única. Todos los demás que usted se imagine, el que más admire, todos pecaron. ¿Se acuerda Isaías cuando el querubín se le acercó en Isaías capítulo 6, dice, y le puso un carbón ardiente en la boca? ¿Por qué? ¿Por qué le dijo? Porque tu siervo es hombre de labios inmundos, decía malas palabras, y está en medio de pueblo que es de labios inmundos también. Todo el pueblo decía malas palabras, era cultural. Y dice, bueno, puse este carbón ardiente en tu boca y ahora fuiste limpiado y ahora vas a anunciar el reino. ¿De quién más podemos hablar? ¿Quiere que hablemos de algún otro? Moisés, que mató al egipcio. Noé, que se bajó del arca, recién visto de cómo Dios castigó a la humanidad y lo primero que hizo fue emborracharse hasta perder el sentido. ¿Y qué diré? Jacob, quitando la primogenitura de Esaú, haciéndose pasar por él. Pedro negó 3 veces a Cristo. ¿Y qué más dice cuando la mamá de los hijos de Zebedeo trae a Jacobo y a Juan, el apóstol, y le dice, Señor, quiero que me hagas una cosa, cuando estés en tu reino, quiero que estos 2 mis hijos, uno esté a la izquierda y uno a la derecha tuya? Y mujer, no sabe lo que pide, le dice el Señor. Porque no era para ellos. Mi amado hermano, hay muchas veces que las personas han venido con un criticismo directo hacia mí, hacia el ministerio. Hay otras veces que las personas han venido sutilmente, pero el mensaje ha sido el mismo. ¿Por qué no dejas de insistir? ¿Por qué no dejas de predicar? Cuando usted mira al Señor Jesucristo, tiene a sus discípulos y les dice, tenemos que subir a Jerusalén. Porque cuando subamos a Jerusalén van a tomar al Hijo del Hombre y lo van a matar, pero después de 3 días resucitará. ¿Qué fue lo primero que hicieron los discípulos? Bueno, Pedro le dijo no vaya y Jesús le dice apártate de mí, Satanás, pero los demás ¿qué hicieron? Comenzaron a pelear entre sí para saber quién iba a ser el mayor entre ellos. Eso es como que usted está con la familia y le dice que se va a morir y comienza a pelearse por la herencia y usted no está ni enfermo. Pero Jesús no los dejó. Jesús no dejó a sus discípulos. Jesús los amó al final, hasta el final. Jesús te amó a ti y me amó a mí a pesar de mí y a pesar de ti. Jesús no se cansó de nosotros. Jesús no se desentendió de nosotros. Cuando fue necesario dio la vida por nosotros, derramó su sangre para que nosotros fuésemos salvos. Él no se cansó. Por eso en la Escritura, cuando Pablo escribe con pasión a los corintios, le dice, el amor es sufrido, el amor es benigno. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Dice, el amor nunca deja de ser. Y tú y yo nunca conocimos el amor hasta que conocimos a Cristo, porque Cristo nunca se desentendió de nosotros. Si Cristo no iba a la cruz, tú y yo tendríamos un destino eterno en la oscuridad, en las tinieblas. Hubiéramos muerto eternamente. Pero Él no se cansó de nosotros. ¿Tú me quieres decir a mí que te sientes mal porque no leíste la Biblia en la madrugada, porque no viniste un domingo a la iglesia? Acuérdate siempre que el Señor Jesucristo nunca desistió de ti. Ahí estaban ellos. Cuando vino el padre con el hijo que estaba endemoniado y le dice, mira, lo traje a tus discípulos y tus discípulos no pudieron hacer nada. El Señor Jesús se enojó. ¿Y qué les dijo? Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo haré eso? ¿Pero qué hizo? Sanó al muchacho y siguió con ellos. No los dejó. Por eso es que nos dice en el libro de Job, cuando Job perdió a sus hijos, ayer les mandé un mensaje de eso, un pastor predicando, Job perdió a sus hijos, Job perdió sus bienes, Job perdió su salud, Job estaba postrado en ceniza, rascándose con unos tiestos la piel que estaba llena de una lepra, de una cosa terrible. Y la mujer se acerca y le dice, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Le dice, su esposa.
¿Y qué le dijo él? Como una mujer del mundo has hablado. Dice, recibiremos de Dios lo bueno y no lo que también está errado decir que viene lo malo. La palabra de Dios dice que toda buena dádiva de Dios proviene, toda buena dádiva del cielo proviene de Dios, dice Santiago. Pero vemos la declaración en el capítulo 19 de Job cuando dice, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de las cenizas Él me levantará. Lo levantó de la enfermedad, le restituyó los bienes, le restituyó la familia. Y esto es nada, porque quiero que tú entiendas que ese mismo Dios que creó todas las cosas tiene el poder para levantarnos aún de entre los muertos. Este mundo piensa que nosotros lo hemos perdido todo. En realidad, voluntariamente hemos dejado todas las cosas para poder seguir a Cristo, para poder llamarnos y de alguna manera de Él, para Él y por Él. Porque hemos creído que lo que Él hizo en la cruz no fue en vano. Pero Él nos amó, Él no se desentendió de nosotros. Nosotros nos desentendimos de Él, ¿sí o no? Muchas veces ahí estaba Cristo, ahí estaba el predicador, ahí estaba el mensaje. No quiero saber de eso, estoy pensando en aquello que perdí. Perdí mi carro, perdí mi casa, cosas que se queman, cosas que se van. Pero nosotros le dábamos más valor a eso que al Dios vivo. Las riquezas hoy las tiene y bendito sea Dios porque las tiene. Pero mañana se pueden ir y tú tienes que mantener la mirada en el Señor. Yo quiero que tú te pongas a pensar cualquier situación que tú analices. En Ucrania la gente estaba feliz celebrando fiesta y al día siguiente les cae una lluvia de bomba y comienza la guerra. ¿Dónde quedó el afán? ¿Dónde quedaron los banquetes? ¿Dónde quedó la alegría? En esta vida tenemos que caminar con humildad y saber que el mayor regalo es tener a Cristo y que la gracia se nos extiende día tras día. Dice aquí, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócrita? Y la gente debe haber visto, wow, que Jesús más maleducado. Los hombres le están diciendo tantas cosas bonitas, le dijeron que era amante de la verdad, le dijeron que enseñaba a convertir el camino de Dios. Pero este hombre bruto y tosco les dice, hipócritas, los ofendió. Dios no se deja llevar por la apariencia. Miren lo que el Señor Jesús hace, dice, mostradme la moneda, del tributo. Y ellos le presentaron, ¿qué cosa? Un denario. ¿Cuál es el problema ahí? En el templo, la única imagen, bueno, ninguna en realidad, pero todo lo que se hiciera debería de ir hacia Dios. Por lo tanto, la moneda del templo era el shekel. El shekel, y yo lo tenía, pero para los que saben me gusta coleccionar monedas. El shekel no tiene la imagen de nadie. El shekel lo que tiene es una hoja de olivo y unas inscripciones en hebreo, no tiene rostro. Pero, y esta referencia, por esto es que es lindo la relación sinóptica que tienen los evangelios. Porque cuando usted lee el pasaje en Marcos y el pasaje en Lucas, le dijeron, y le mostraron la moneda. Pero no le dice cuál moneda. El problema es que cuando ellos, los fariseos, que son los sacerdotes que hablan por Dios y para Dios, traen la moneda del tributo en el templo y le presentan ¿qué cosa? Un denario romano, con la efigie ¿de quién? De César. ¿Y cuál es el problema con eso? Que César decía que él era Dios en la tierra. Desde ese momento hay vergüenza en los fariseos. Porque delante del pueblo están admitiendo que en lugar de traer la moneda que no tiene efigie de nadie, traen el denario que tiene la efigie de César. Quizás era una confirmación de su intención de que Jesús hablara contra el imperio romano, o era una clara evidencia delante del pueblo. Para contestar, Jesús no necesitaba una moneda, ¿verdad que no? Pero Jesús sabía que le iban a traer un denario porque eso era lo que ellos usaban en el templo.
Y al usar el denario, ¿qué estaban haciendo? Deshonrando el ministerio, deshonrando el sacerdocio. Amado hermano, hasta el año pasado, tú ibas a Bahamas, Bahamas no es, perdón, ay Dios mío, ¿cómo es? San Martín, la isla en el Atlántico que le pertenece a Gran Bretaña, y en la moneda, la efigie de la reina Isabel. Las monedas en Londres, la reina Isabel. La moneda en Canadá, la reina Isabel. Pero ahora murió la reina Isabel, y ahora ¿quién aparece en la moneda? George. No George Reese, ¿verdad? Pero el rey George. Oh, no, Charles, perdón, no es George. Ya le iba a poner una moneda a usted, hermano, lo iba a hacer famoso yo. Pero el rey Charles, el nuevo, pues Carlos, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? No solo porque él es el rey, sino porque es la manera de entrar en la conciencia del pueblo. Porque la gente cada vez que está contando el dinerito con las preocupaciones y el afán y todo, ¿qué es lo que están viendo? La efigie del rey. Aquí, y yo no estoy hablando para que cambien el billete, ¿verdad? Eso no me importa a mí, los billetes aquí se van a quedar, los colecciono, pero ahí le van a quedar a mis hijos. Pero el dólar, por un lado dice, in God we trust, en Dios confiamos. Pero cuando usted le da la vuelta, ¿qué tal? La efigie de un presidente. ¿Podemos poner en el mismo nivel a Dios y a los hombres? No. La intención quizás es buena. No lo sé. Yo no puedo jugar las intenciones. Yo no soy Dios. El problema es que hay la efigie de un hombre, la imagen de un hombre. Ahora bien, no quiero hablar con un puritano para que ahora usted diga, bueno, yo no voy a agarrarle dinero a nadie. Usted se va a morir aislado, pues. Porque el de la renta no le va a perdonar si usted no le trae los billetes verdes, ¿verdad? Tiene que venir con eso George Washington. No, George Washington es el de peso, ¿verdad? Bueno, ya ni sé ni cuál es cuál. El asunto es que cuando él les pide la moneda del tributo, ellos le presentaron un denario. Aquí hay unas imágenes que quiero que tenga para ver. El denario era esta moneda de plata con la efigie de César. En la parte de atrás hay una deidad sentada, ¿verdad? Que los romanos adoraban como tal vez creo que la Nike, la diosa de la victoria de ellos. Y esta es una relación de las monedas bíblicas, ¿verdad? Vemos que en las 30 piezas de plata, por ejemplo, con las que le dieron los sacerdotes a Judas, las 30 piezas de plata equivalían a 120 denarios. El denario era aproximadamente el monto de un pago de un día de labor. O sea que cuando usted ve que se dan 120 denarios por el Señor Jesús, era el equivalente a 3 meses de trabajo en el salario del labrador común. ¿Ve? Pero, como usted puede ver en la primera, había una intención solamente de que no fueran efigies de hombre o imágenes de hombre, sino que fuera lo que le llamamos el shekel, ¿verdad? Que era la moneda que no tenía efigie, para que se hicieran los intercambios en el templo. ¿Se acuerda por qué existían las mesas de los cambistas? Usted se ha preguntado, bueno, si traían la ofrenda, ¿por qué habían cambistas afuera? ¿Por qué? Porque el templo tenía su moneda y su moneda era el shekel. Ahora está entendiendo. Pero claro, el que venía de Etiopía venía con su moneda. Y el que venía de Roma, ¿con qué traía? El denario. Entonces había que cambiarlo a la moneda del templo y ahí es donde la gente hacía sus negocios. Y Jesús les explicó bien que no le agradaba eso. Agarró, volteó la mesa y lo garroteó a todo. Porque les dijo, mi casa será llamada, esto está en Ageo, mi casa será llamada casa de oración, para vosotros las convertimos en cueva de ladrones. Se daban transacciones ahí. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Esta es la vergüenza, que el denario que le traen a Jesús tiene la efigie ¿de quién? De César, que el emperador decía que él era Dios en la tierra. Y esto es abominable delante de Dios. O sea que desde el momento que Jesucristo pide la evidencia, ya les está contradiciendo, sin que ellos lleguen totalmente a entenderlo o a percibirlo. Ahora viene la aplicación. La moneda
¿de quién tiene la imagen? Esa es la pregunta que es. Vamos a ir adelante. Vamos a llegar hasta ahí mejor. Entonces podemos ver, Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué me halagan? Si lo que me van a preguntar, me lo van a preguntar con malicia. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos no le presentaron un shekel, le presentaron un denario. Marcos no da este detalle, ni Lucas. Lucas dice, le trajeron la moneda, pero no dice cuál moneda. Marcos, en su relación sinóptica, nos da ese detalle en lugar de los otros dos y nos dice que le trajeron, ¿qué cosa? Un denario. Y el denario tenía la imagen de César. Entonces, la respuesta de Jesús es simple. Entonces Jesús les dijo: ¿de quién es esta imagen en la moneda y la inscripción? Porque estaba inscrito, ¿qué cosa? El nombre. Decía César Augustus y yo no sé qué otra cosa, ¿verdad? Porque tenía escrito en latín todo alrededor. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Fíjense bien, Jesús lo hace confesar. La moneda que ustedes me traen no es la del templo. La moneda que ustedes me traen es una moneda romana. Entonces dice así: y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Verdad? Ahí hay una clara separación. En primer lugar, veamos el precepto. La moneda, ¿de quién tiene la imagen? De César. La inscripción, ¿de quién es? De César. Ustedes, ¿de quién tienen la imagen? De Dios. Jesús le está diciendo: las monedas, déselas a César, pero ustedes le pertenecen a Dios. Ahora está entendiendo la grandeza de la enseñanza del Señor Jesús. La moneda tiene la imagen de César, déselas a César. Ustedes tienen la imagen de Dios, entonces denle eso a Dios. ¿Cómo esto se traduce en el sentido práctico? Estamos viviendo en una sociedad que es consumista. Y al ser consumista, vamos a ser realistas, todo lo que nosotros necesitamos y aún lo que querramos, tiene que comprarse, ¿verdad? No creo que sería yo no hubiera sobrevivido nunca en el tiempo de los aborígenes allá en Latinoamérica, ¿verdad? Porque eran muy buenos al trueque, ¿verdad? Te doy una libra de cacao y me das esto en cambio, ¿verdad? Yo me hubiera muerto de hambre, no sé cómo, no soy muy bueno intercambiando. Pero les digo esto porque nosotros tenemos que ver hoy claramente que los tiempos y la realidad nos demanda también trabajar. Pablo hacía énfasis diciendo, además les digo, a muchos no les gusta este versículo, dice, pero además les digo que el que no trabaja, que tampoco coma, dice. Pablo era duro, ¿verdad? El hermano Froilán nos compartía un pasaje en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, dice: os alentamos, hermanos, a que animéis a los que están desanimados y que exhortéis a los que no quieren trabajar, para que trabajen, para que provean para sí mismos y además de para sí mismos, para que provean para la necesidad de otros hermanos que tal vez están en peor situación o que no pueden resolver sus situaciones económicas. El énfasis es no es obsesionarnos con el dinero, es entender que la riqueza en nosotros, Dios la ha dado. La riqueza no es lo que usted tiene, la riqueza es lo que usted es. ¿Y quién es usted? Usted es un hijo y usted es una hija del Dios de los cielos. La palabra de Dios dice que si yo tengo necesidad, clame a Dios. En la oración modelo, Jesucristo, ¿qué fue lo que nos dijo? Cuando ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. Oiga bien, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan ya es nuestro. ¿Verdad que sí? Jesús dijo eso. Así dijo que oráramos. Señor, el pan nuestro, no el del hermano, el mío, el nuestro, dánoslo hoy. Saber pedir, saber agradecer a Dios por esa provisión, que el cuidado que Él ya tiene. ¿Usted ha visto alguna vez a las aves preocuparse porque hay escasez?
sinceramente, o a los animales del campo padecer. El mismo instinto los lleva donde hay alimento, donde hay comida, donde hay agua. ¿Por qué? Porque Dios ya la ha provisto, ya ha provisto el recurso. El Señor dice que no nos afanemos por estas cosas, dice que la usemos para traer bien para nuestra familia y para nuestros hermanos. Entonces Jesús les dice, ustedes tienen una pregunta, una preocupación grande que no es de los cielos, pero se la voy a contestar. La moneda, la efigie, la escritura de quién es, de César, entonces désela a César. Algunos de nosotros tal vez nos parecerá difícil, pero ¿cómo me voy a deshacer de lo que tengo y se lo voy a dar a César? Pues porque es obligación. Pero no se olviden de algo más importante. Ustedes tienen la imagen de Dios, por lo tanto, denle a Dios lo que es de Dios. Mi amado hermano, ¿alguna vez tú llegaste a ver en la vida a alguien que lo fueran en su funeral a enterrar y que le acomodaran así a un lado en la cajita y le echaran todas las monedas que tenía, todos los billetes, o todos los relojes, o toda la ropa? Yo nunca he visto eso. He visto a los descendientes, lo he visto matarse por esas cosas, ¿verdad? Eso sí lo he visto. Pero el que va, hermano, y lo dice la Biblia, lo dice de Proverbios, dice porque ciertamente, Job, perdón, porque ciertamente desnudo vine a este mundo y ciertamente desnudo lo dejaré. Lo que tenemos se queda aquí. Se lo dejamos a nuestros descendientes porque queremos que ellos hagan el bien con lo que reciben, que lo sepan administrar, que no tengan dificultades, pero se queda aquí. Tú y yo no nos podemos llevar nada a la tumba. Y aunque lo lleváramos, no nos sirve, más bien para que profanen la tumba de nosotros, porque el que sabe que ahí hay algo nos va a desenterrar y va a volar los huesos y va a agarrar todo y se lo va a llevar. Y ahí nos va a dejar con los huesos tirados. Como los egipcios. Faraón con toda su soberbia, con toda su gloria, aplastaba al que quería mataba. Y lo entierran y le ponen un montón de tesoros alrededor. Hermano, cuando vino el siglo XX y descubrieron esas tumbas, abrían, hermano, ahí aparecían las cabezas y los huesos tirados a otro lado y la gente agarraba el oro y se lo llevaba. Ahí quedó la vanidad y la soberbia. Dice la palabra del Señor Jesucristo. Haced tesoros en los cielos, donde el orín y la polilla no corrompen, ni ladrones minan y hurtan. Aquí tenés que vivir cuidando. Hay gente que dice, yo duermo con mi pistola, dice, porque estoy esperando al que se me mete en la noche a robarme. Esa no es vida. Esa no es vida. ¿Cómo levantó la mano usted, hermana? Ay, ay, ay. Entonces les digo en ese sentido, pues esa no es vida. Ya, cuando uno viene a Dios dice, bueno, hoy tenemos, bendito sea Dios, y Él tiene cuidado de lo que necesitamos mañana. Pero si yo he entendido que lo que yo soy es de Dios, entonces debo también dedicarle esto a Dios. Debo encontrar, mire hermano, oye, lo que te dicen es que te cuides personalmente, encuentra tiempo para ti. El mundo te dice eso, ¿sí o no? Pero nunca te dicen encuentra tiempo para Dios. No te lo dicen. Porque no está en el mundo ni en la cultura enseñarte estas cosas. Pero es encontrar el tiempo para recordar a Dios todos los días y darle gracias por la vida que tenemos. Los que tenemos salud, démosle gracias a Dios por la salud que tenemos. ¿Nunca les ha pasado a usted un susto que de repente está aquí, a la media hora está en un hospital? A mí me ha pasado eso también. Pero hoy estamos bien. Démosle gracias a Dios por esa virtud, por esa gracia, por ese favor. Todos los días, hermano. Hay una canción para los niños en la iglesia americana, y me acuerdo bien porque cuando era diácono, cada vez que hacía las rondas cuidando la iglesia durante el servicio, en las aulas de los niños las estaban cantando. Y en español hemos cantado aquí, que se acuerdan, bendiciones cuánta tiene ella, bendiciones te sorprenderá. Saber contar nuestras bendiciones. Y nuestras bendiciones no son ni en billetes ni en moneda. La bendición es que hoy estás sano. La bendición es que hoy estás vivo. La bendición es que hoy estás fuerte.
La bendición es que hoy, sentado o de pie, tú puedes alzar tu voz y glorificar al Dios de la vida. Que puedes conocer a este Cristo y entender lo que Él es para ti, para tu salvación. Y que no pudiste ni tuviste que pagar nada para esa salvación. Es gratuita. Ya Él pagó el precio en la cruz. Jesucristo le dice, dad a César lo que es de César. Dáselo. Pero a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? ¿Qué es de Dios de nosotros? Sinceramente, todo. Todos nosotros. Todos nosotros somos de Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza. El corazón que late en nosotros, Él lo puso. La mente que Él nos dio fue para conocerle, para razonar, para reflexionar, para meditar, para conocer. La voz que Él nos dio para alabarle y glorificarle. Las manos que Él nos dio para servirle. Entonces ahora siento que me compele otra razón más profunda. Quiero servir a Dios porque yo soy de Dios. La imagen de Dios, ¿verdad? Soy un portador de esa imagen. La Biblia dice, cuando fuimos creados, hombre y mujer, a imagen y semejanza de Dios fuimos creados. ¿Verdad? Recuerde esa afirmación, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y dice que oyendo esto, se maravillaron. ¿Y qué significa que se maravillaron? Se sorprendieron, correcto. ¿Y qué hicieron? Perdón, no quería que saliera eso, pero esto sí. Dice, y oyendo esto se maravillaron y dejándole, oiga bien, se fueron. ¿Cuál es la parte triste de esa oración, de ese versículo? ¿Cuál es la parte triste? Exactamente, no le creyeron. Les asombró la respuesta. Les asombró la sabiduría. Les asombró el precepto que era espiritual, traspasaba el corazón y la mente del hombre, pero no le creyeron. No creyeron ni que era el Hijo de Dios, ni que en Él estaba la salvación. Ni siquiera creyeron lo primero que decían. Sabemos que enseña el camino de la verdad. Y si era la verdad, ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué ellos no se entregaron a Dios como debían? Ponme atención lo que te voy a decir. Estos eran fariseos y discípulos de los fariseos. Quiere decir que eran de linaje sacerdotal. Quiere decir que servían a Dios, pero no eran de Dios. Esta es mi preocupación hoy. Esta es mi preocupación hoy. Porque yo quiero que conozcas a Dios, pero también quiero que seas de Dios. Porque yo quiero que reconozcas en Cristo al Salvador, pero también quiero que sigas a Cristo el Señor. Conocer, pero también ser de Él. En la palabra de Dios, amados hermanos, y con esto voy a terminar. En la palabra de Dios encontramos el pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 6. Y desde el versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dice Pablo, hablándole a la iglesia en Roma. Oiga bien, a la iglesia en Roma, en el corazón del imperio, les dice, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿cuál es el fin? La vida eterna. ¿Y cuál es la vida? ¿Es esta la vida eterna? No, es la que viene después. Dice la Biblia en Hebreos 9:26, es necesario que el hombre una vez muera, después de esto vendrá el juicio. Y cuando ese juicio llegue, nosotros estamos en la vida eterna por la gracia de Dios. Y dice Pablo para explicar, porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Eso es trágico. Esa, en buen español, perdónenme, la garganta está seca.
Ay, perdone que tenía que beber agua. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi amado hermano, la Biblia nos invita a darle a César lo que es de César, lo que es de la carne, lo que es de este mundo, lo que se acaba. Déjelo aquí. Perdón, qué mal que estoy, perdónenme. El asma no me ha dejado. Todo el fin de semana he estado con esta asma. Pero lo que es de Dios, lo que es espiritual, es de Él y hay que dárselo a Él. La palabra de Dios nos dice, porque la paga del pecado es muerte, es una sentencia, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi amado hermano, Cristo murió para perdonarnos, para que por su sangre derramada nosotros recibiésemos el perdón. La paga de nuestro pecado solamente produce muerte. Hermano, cada vez que pecamos se produce muerte. No se produce vida. El pecado produce muerte. 100 veces pecamos, 100 veces produjimos ¿qué cosa? Muerte, no vida, nunca vida. Pero bendito sea Dios que no nos dejó allí. Dice, mas la dádiva, el regalo de Dios para con nosotros es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi amado hermano, mi amada hermana que me escucha, tú quieres ser participante de la vida eterna, entrégale tu vida a Cristo. Óyeme bien lo que te voy a decir. Creer en el Señor no es un camino fácil. Habrá mucha gente que se burlará de ti. Habrá mucha gente que te ofenderá y que te atacará. Habrá mucha gente que pensará que estás loco o loca. Pero la gracia de recibir al Señor, ese regalo de la vida eterna, no tiene fin. Vale la pena. Vale la pena, mi amado hermano. Vale la pena, mi amada hermana. Vale la pena entender cómo el Señor Jesús abrió el entendimiento de estos hombres para que entendieran que lo que es de este mundo y lo que es de César se queda aquí, pero lo eterno trasciende. Vale la pena seguir a Jesús. Dice la palabra de Dios que el Señor ha dado a conocer las verdades espirituales, pero que el mundo las tiene por locura, porque son espirituales, tienen que ser discernidas espiritualmente, no carnalmente, pero espiritualmente. Y hay una verdad eterna. Si la Biblia es cierto, como es cierta la palabra de Dios y es verdad, dice que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Si en mí y en ti está la imagen y la semejanza de Dios, debería de haber de nosotros el deseo de buscar lo que es de Dios y entregárselo a Dios. Por último, solamente quisiera decirle esto para que lo recordaran. Ciertamente en aquel momento una pequeña moneda tenía la imagen de César. Pero ciertamente tú y yo, tanto en esta vida como más aún en la eterna, cuando recibamos el cuerpo glorificado del que habla 1 Corintios 15, llevamos y tenemos la imagen del Dios vivo. No lo pierda de vista, porque es necesario que realmente, si le creemos, con lo que somos, tratemos de glorificarle. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por todas tus enseñanzas. Te damos gracias por tu verdad que es eterna, Señor, es infinita. Bendita tu palabra y bendito tu Hijo Jesucristo que se entregó por nosotros para darnos vida eterna.
Gracias por el perdón de nuestros pecados, Señor. Afirma nuestros pasos en tus caminos para que te podamos honrar y glorificar. Te damos gracias por este tiempo y encomendamos todas las cosas, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. El Señor guarde su caminar. De donde quiera que Él les lleve, también les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Por favor, no olviden, este próximo viernes, con el favor de Dios, sí vamos a tener taller de lectura bíblica y culto de oración. Y el próximo domingo continuamos estudiando la palabra de Dios. Recuerde, sábado 21, la reunión de la finanza. A todos y cada uno y a los que nos ven en línea, muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré.